Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de escritura creativa en la parte de Club de Lectura. En el día de hoy estaremos analizando varios cuentos, entre ellos tenemos lo que es La felicidad intensa y La rana y el escorpión. Nuestros compañeros Ashley y Marit, Reina y Abieser y el que se dirige a ustedes, en el día de hoy estaremos analizando estos cuentos. Ashley nos estará hablando sobre lo que es el autor que pudo recolectar este sinnúmero de cuentos para traerlo de una manera llana hacia nosotros. Bien, muchas gracias, Erika. Primero, darles decirles, ¿verdad?, que me siento agradecida de estar compartiendo con ustedes. Voy a leer algo que extraje, que él escribió. Eloy Moreno es un escritor español, tiene 46 años, y fue la persona que se encargó de recolectar todos los cuentos y adaptarlos a un ambiente, vamos a decir, más moderno. Mientras estaba investigando un poco acerca de él, para más o menos saber de la persona que escribió, bueno, o adaptó, mejor dicho, estos maravillosos cuentos, encontré algo muy interesante que él escribió, no específicamente de esos cuentos, sino de otra novela que publicó, y me pareció muy interesante compartirlo aquí. Dice: una tarde de 2007 me senté frente al ordenador con una idea en la cabeza: escribir la novela que a mí me hubiese gustado leer. Invertí más de 2 años en terminarla, miles de horas inventando personajes, capturando pedazos de realidad. En resumen, invertí una pequeña parte de mi vida en crear otras vidas. Fue a mediados de 2009 cuando la acabé. Aquella misma noche, la última de creación, encendí nervioso el ordenador para comunicárselo. Pulsé sobre el archivo y lo abrí, y allí apareció ella. Me quedé mirándola, pasando páginas sin leerlas, hasta que llegué a la última de las frases, a la última de las palabras. Estás perfecta, le dije. Recordé esos años juntos, todas las horas, tardes, días y noches que habíamos pasado acompañados, todas esas madrugadas en las que yo acababa dormido sobre el teclado, todas esas risas y todas esas lágrimas que compartimos mientras la estuve escribiendo. Y tras el paso de unos minutos en esa, nuestra intimidad, me hizo una pregunta para la que yo no tenía respuesta. ¿Y ahora qué? Y ahora que había estado tan inmenso en su creación que no me había planteado qué haría después con ella. ¿Qué haríamos? No tenía respuesta. Nunca pensé en su existencia más allá del nacimiento. Nunca pensé que no quería quedarse en nunca jamás para siempre. Durante varias semanas, cada noche me acercaba al ordenador, lo encendía y la miraba. En realidad nos mirábamos. Así nos podíamos pasar horas, y fue durante esas noches cuando me di cuenta de que una novela nace para ser leída. Yo no sé si a ustedes, después de escuchar esto, les impacta un poco como a mí, porque es muy interesante ver todo el proceso por el que tiene que pasar un escritor para escribir una novela. Son muchos días de esfuerzo, muchos días de insomnio, lágrimas, creación, inspiración, porque no es algo que venga del cielo automáticamente, son cosas que requieren tiempo y, lo más importante, requieren paciencia. Entonces me gustó leer esto de este escritor y enfocarlo un poco a los cuentos que estamos leyendo. Cada persona que escribió esos cuentos maneja una historia o algo que lo inspiró para escribirlos, y creo que eso es algo muy importante que todos nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de escribir. Muchas gracias. Excelente, Ashley. Ante esto quisiera comentar de igual forma que la escritura es un proceso por el cual las personas pueden expresar sus sentimientos y emociones, y básicamente expresar las emociones es complicado. Ahora tratar de escribirlo para que otra persona lo entienda es mucho más complicado. Y ser escritor se basa en crear historias que transmitan un sentimiento y un saber hacia las personas que la leen. Hay escritores que han cambiado vidas, han salvado vidas,
Y básicamente, escribir y leer son una de las dos cosas más brillantes que ha creado el ser humano y a la cual puede tener acceso. Anteriormente estuve viendo un documental sobre lo que es la lectura, donde hay muchísimos niños en el mundo que aún no saben leer y para eso crearon un programa para que los niños aprendan a leer, se llama Bolo, y básicamente es una de las mejores cosas que los humanos hemos podido hacer a partir de la tecnología para que los niños aprendan a leer, porque cuando un niño aprende a leer, aprende a ser exitoso, aprende a ser creativo, aprende a crear historias, a vivirlas e interpretarlas, a imaginar. Entonces, ante esto, si Reina quisiera comentar o pasamos de inmediato a analizar nuestros cuentos de hoy. Ok, con el primer cuento, que es La felicidad intensa. Yo estaré hablando sobre este cuento, un cuento muy interesante porque siempre me he preguntado qué es la felicidad, cómo se encuentra la felicidad, cómo se siente. Y estas mismas preguntas, estas mismas curiosidades tenía el personaje que vamos a analizar hoy. El cuento trata de cómo una señora se la pasó ahorrando para, de alguna forma, buscar a alguien que le enseñara a ser feliz o de otra, comprar la felicidad. Pero siempre lo han dicho, la felicidad no se compra ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las riquezas, ni los diamantes más bellos. La señora se adentró en su aventura, en un recorrido de buscar sabios que le dijeran cómo tener la felicidad. En su camino, aunque ofrecía mucho dinero, nadie la podía ayudar. Hasta que un día se encuentra un sabio sentado bajo un árbol y ella pensó, ella tiene que ser un sabio, está meditando, porque siempre las impresiones que dan los sabios están meditando, están como solos, solitarios. Entonces ella se acercó a este hombre y le preguntó que si él sabía la clave para ser feliz o si él la podía ayudar, y ella tenía dinero para pagarle. El señor, que tenía los ojos cerrados, abrió los ojos y le quitó la bolsa de dinero y se echó a correr. Ante esto la señora estaba como que es un ladrón, me ha robado, me ha estafado y ahí estaban todos sus ahorros. Así que le cayó atrás, pero de una, a este ladrón o ese sabio que ella pensaba. Llegó un punto en el que esta no la puede alcanzar y en su recorrido que le preguntaba a todo el mundo si lo había visto, se cansa y ya se hace de noche y pues decide volver a su pueblo, pero en su camino se encuentra con el Señor nuevamente y puede observar una bolsa de dinero que era la de ella y esta se la arrebata y le pregunta al Señor, ¿eres feliz? Y ella le respondió, no sabes lo tanto que soy feliz, nunca lo había sido antes. Entonces, eso da una gran reflexión. Siempre pensamos que la felicidad se alcanza a través de logros y cuando tenemos ese logro queremos otro para ser feliz y otro y al final nunca somos felices porque no aprovechamos y vivimos el momento que, que es el ahora. El ahora es lo más importante y valorar lo que tenemos es lo que nos hace grande. Eso también lo podemos relacionar con el rey del cuento de la otra vez, que buscaba a alguien que le enseñara a ser feliz, pero que la felicidad no se busca, la felicidad tú la tienes, tú la haces, tú la creas. Y viene a través de lo que es ser agradecido y ser conforme con lo que tenemos. Si alguien quiere hablar sobre este cuento, este es el momento. Y me gustaría decir, espera un momento que estaba pasando un motor, disculpen. Me gustaría decir algo breve y es, creo que puedo entenderlo así como tú comentabas, Erika. Realmente esta señora y muchos de nosotros nos pasamos a veces la vida queriendo buscar algo que nos haga felices o cuando yo consiga ese trabajo yo voy a ser feliz, cuando yo me compré un carro yo voy a ser feliz.
y no disfrutamos simplemente el proceso, que es lo más importante. A veces no es ni siquiera tener el logro, que se siente bien y sí aporta momentos bonitos a nuestra vida y no está mal, pero no disfrutamos el proceso, que a veces es lo más importante y es lo que nos va a dejar las mayores lecciones a nuestra vida. Por eso, esta señora no estaba valorando ciertamente lo que tenía y luego que lo perdió, se dio cuenta que realmente lo necesitaba, era su dinero, o sea, ella se sentía bien cuando lo tenía, pero ella estaba queriendo buscar otras cosas cuando ella no se daba cuenta de lo que ella tenía, podía transmitirle esa felicidad. Reina. Ok, perfecto. Bueno, Procedemos a pasar al siguiente cuento, que es la Reina, rana. ¿quiere decir algo? Disculpa, Eric. Perdón, sí, perdón. en lo personal, a mí me parece muy interesante esa historia porque la señora confundió al sabio con un ladrón simplemente porque el sabio quería hacerle ver la felicidad al él robarle la bolsa y ella tener que buscarlo y luego encontrar la bolsa de nuevo. Y eso me pareció muy interesante y una manera muy diferente de hacer ver cómo es la felicidad. Excelente, Reina. Eh, Tomando en consideración sus opiniones muy acertadas, y como dice María, todos tenemos maneras diferentes de interpretar las cosas y de verlas, pero el punto es siempre sacar una enseñanza positiva a estos cuentos y aplicarla en nuestra vida. El siguiente cuento, que es bastante interesante, para mí es uno de los más interesantes y extrovertidos que he leído. Y ya lo había leído antes, pero aquí como que la historia cambia un poquito y eso me intrigó un poco. Y es la rana y el escorpión que Reina procede a comentar. La historia de la rana y el escorpión era que había una rana en la orilla de un lago. Entonces, la rana ayudaba a todos los animalitos que no sabían nadar a cruzar el lago para que no se ahogaran. Pero después de un tiempo, después de ayudar a tantos animales, encontró a un escorpión. El escorpión le pidió que lo ayudara a cruzar del otro lado. Pero la rana había escuchado muchas veces que los escorpiones por naturaleza picaban con su aguijón y mataban a sus amigos o a cualquier persona que lo ayudara o a cualquier persona que estuviera cerca. Y la rana estaba muy negada en ayudarlo porque sabía cuál era esa naturaleza. Entonces el escorpión le explicó a la rana que él no lo iba a hacer porque si no se ahogarían los dos. Pero la rana todavía seguía con sus dudas y después de un tiempo la rana dijo que sí lo iba a ayudar y lo ayudó a cruzar, lo estaba ayudando a cruzar el lago, donde en un momento la rana tuvo que esquivar unas ramas y el escorpión sin querer lo picó. Entonces la rana llegó al otro lado del lago, pero el escorpión se quedó a mitad. Una señora vio al escorpión cómo estaba intentando llegar a la orilla y lo intentó ayudar, pero el escorpión picó a la señora muchas veces. Y un señor vio que la señora estaba intentando ayudar al escorpión y el señor le dijo, ¿por qué lo ayudas si él tiene la naturaleza de picarte? La señora no le hizo caso, lo ignoró, buscó una rama y sacó al escorpión del agua para que no se terminara de ahogar. Y así fue el cuento. Entonces, para mí fue algo grandioso que la señora, sin importar las veces que el escorpión lo picara, la señora seguía ayudando al escorpión a ver cómo sacarlo del agua sin que él se ahogara y sin ella seguirse lastimando. Pero la rana se quedó muriéndose en una orilla y el señor insistía en que la señora estaba loca, nada más por ayudar a un escorpión. Ok, muy bien, Reina. También yo estuve analizando un poquito el cuento
Y recuerdo que al final, como tú decías, el Señor le preguntó que por qué ayudaba al escorpión si estaba en su naturaleza picarla a ella. Era la naturaleza del escorpión picarlo sin importar que él no quisiera, no, era su naturaleza. No podía no hacerlo. Entonces dijo la señora que estaba en su naturaleza ayudarlo. Las cosas, aunque nos digan que no debemos de hacerlo porque hay tal cosa, porque está mal, que no debemos de ayudar, hay que hacer el bien sin mirar a quién y sin importar que la otra persona a la que le estamos haciendo el bien, pues no haga el bien hacia otros. Porque el cambio es tú que quieres hacerlo. No te tiene que importar nadie más, sino lo que te salga de tu corazón, lo que tú quieras hacer por otra persona. Dice por ahí que es mejor dar que recibir, porque siempre que tú das, estás recibiendo la gracia de Dios, estás recibiendo nuevas oportunidades, recibiendo nuevas esperanzas y también estás brindando esperanza, estás brindando oportunidades. Entonces, creo que ese es un cuento bastante interesante porque yo lo había leído, pero solamente llegaba hasta la parte de la rana, no hablaba sobre la señora, llegaba hasta que el escorpión picó a la rana y morían los dos. Pero este cuento como que le da un giro a la historia y le da como un nuevo entender. Tomando en consideración que esta reunión, debido a que es por Zoom, ya va casi a terminar, vamos a dejarlo hasta acá en el día de